Mi nombre es David Thompson y he pasado los últimos 8 meses trabajando implacablemente en un trato que podría cambiarlo todo para mí, un trato de $2 millones, mi mayor venta hasta el momento. No se trataba solo del dinero, se trataba de probarme a mí mismo, demostrarle a mi jefe, a mis colegas y, sobre todo, a mí mismo, que podía hacerlo. Tenía que hacerlo bien o me arriesgaba a desvanecerme en la mediocridad en una empresa que prosperaba con las ventas. Las horas que dediqué a este trato parecieron interminables, pero la satisfacción de progresar me impulsó a seguir adelante. Creé presentaciones, negocié términos e incluso establecí una relación con el cliente que se sentía más personal que profesional. Para cuando estuve listo para cerrar, había invertido todo, mis noches, fines de semana y mi energía mental. Entonces, 2 semanas antes de la fecha de pago, sucedió. Estaba sentado en la oficina de mi jefe, anticipando ansiosamente una reunión rápida para finalizar los detalles. En cambio, soltó una bomba. David, comenzó, su tono plano, casi demasiado tranquilo, estamos reorganizando el territorio. Tu puesto se elimina con efecto inmediato. Me quedé atónito. No podía creer lo que estaba escuchando. El trato, el que me había llevado tanto tiempo, esfuerzo y pasión, ahora era irrelevante ante alguna reestructuración corporativa. Mi comisión de ventas, por la que había trabajado tan duro, se me escapaba de las manos, fuera de mi alcance. Las palabras que siguieron se sintieron como un eco, como si estuviera tratando de suavizar el golpe, explicando que no era personal, pero nada de eso importaba. Tenía que tomar una decisión, protestar, luchar o irme con dignidad. Sin decir una palabra, me puse de pie, le estreché la mano y dije, gracias por la oportunidad. Salí de su oficina sintiendo el peso de la derrota y la traición hundirse profundamente en mi pecho. Esa noche, después de salir de la oficina, me senté en mi auto por lo que pareció una eternidad, mirando el parabrisas mientras las luces de la ciudad se difuminaban. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No estaba seguro de si estaba enojado, decepcionado o simplemente perdido en el caos de todo, pero a medida que pasaban los minutos, algo dentro de mí cambió. No podía simplemente dejarlo pasar. El trato, el trabajo duro, los meses de mi vida que había dedicado a asegurar esos $2 millones, todo estaba a punto de desaparecer debido a una reestructuración corporativa. No iba a dejar que se escapara tan fácilmente. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que hacer una llamada, solo una. Saqué mi teléfono y marqué el número. Era la línea directa del cliente, con el que había estado trabajando durante meses, el que había confiado en mí en cada negociación. Mientras el teléfono sonaba, traté de calmar mi respiración, pero mi pulso se aceleraba. No podía permitirme el lujo de sonar desesperado, pero tampoco podía permitirme el lujo de perder el trato. David, la voz al otro lado era tranquila, profesional, tal como había sido cada vez que habíamos hablado. Hola, Mark, dije, tratando de mantener mi voz uniforme. Necesito hablar contigo sobre algo. Hubo una pausa. ¿Está todo bien? Dudé por un momento, pero luego me di cuenta de que ser directo era la única forma de avanzar. No, en realidad no todo está bien. Mi puesto ha sido eliminado en la empresa. Están reorganizando las cosas y me han despedido. Quería ser sincero contigo. Lo escuché respirar profundamente. David, no sé qué decir. Esto es inesperado. Asentí, aunque él no podía verme. Sí, también es un shock para mí. Pero escucha, sé que tú y yo hemos trabajado duro para llevar este trato a donde está, y no voy a dejar que se desmorone por esto. Quiero asegurarme de que esto se haga. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para cerrarlo, incluso si ya no estoy con la empresa. Hubo una larga pausa en el otro extremo. Podía sentir la tensión aumentando, pero no estaba listo para dar marcha atrás. No podía. Finalmente, Mark habló. Aprecio tu honestidad, David, pero necesito estar seguro. Tú has sido en quien hemos confiado con esto, y si ya no vas a estar con la empresa, no sé si podemos seguir adelante. Se me cayó el estómago. Este era el momento. Nunca había habido tanto en juego. Entiendo tu duda, Mark, pero quiero que sepas que mi compromiso con este trato no ha cambiado. Te puedo asegurar que cumpliré todas las promesas que hice. No te defraudaré. Hubo otra pausa,
Pero se sintió diferente esta vez, más reflexiva. De acuerdo, dijo Mark finalmente, su voz firme. Procederemos contigo, David. Te has ganado nuestra confianza. Asegurémonos de que este trato se concrete. El alivio me invadió, pero fue rápidamente reemplazado por una creciente sensación de urgencia. Tenía que hacer que esto funcionara, no solo para mí, sino para las personas que habían creído en mí. Los siguientes días fueron un torbellino. Tenía un renovado sentido de determinación ahora, pero cada paso adelante se sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, balanceándome entre mi antiguo trabajo y mi nueva realidad. Ya no estaba trabajando solo para cerrar este trato, estaba luchando para demostrarme a mí mismo que aún podía tener éxito en mis propios términos, sin la empresa que me había despedido. El primer desafío fue ponerme en contacto con las personas adecuadas. Mi exjefe, Greg, había cortado lazos conmigo en el momento en que me mostraron la puerta, dejándome sin recursos de la empresa. Tuve que volver a mi cliente, Mark, una y otra vez, explicando cada retraso, cada complicación, incluso cuando no tenía todas las respuestas. Cada llamada era una apuesta, pero la confianza de Mark en mí se mantuvo inquebrantable. Su paciencia, sin embargo, se estaba agotando. Pasé cada hora de vigilia trabajando en los detalles del trato, contactando a antiguos colegas que todavía estaban en la empresa. Con cada día que pasaba, reconstruía la logística de lo que necesitaba para hacer esto, contratos, requisitos técnicos, aprobaciones. Era como tratar de armar un rompecabezas con la mitad de las piezas faltantes y el reloj corriendo implacablemente. Pero a pesar de la presión, había algo que me motivaba que no había anticipado. El peso de la traición, ser despedido, especialmente tan cerca del pago, me había golpeado más fuerte de lo que quería admitir. Las palabras de Greg, estamos reorganizando el territorio, resonaban en mi mente, y cada vez que pensaba en ellas, una sensación de injusticia me invadía. La reestructuración ni siquiera era el problema, era el hecho de que me había dejado ir sin pensarlo 2 veces, incluso después de haber entregado resultados mes tras mes, haber contribuido al éxito del departamento y que me hubieran dicho que era uno de sus mejores empleados. La ira se acumulaba bajo la superficie, creciendo y creciendo con cada día que pasaba. Y ahora que el trato seguía en juego, me di cuenta de que tenía una cosa que Greg no tenía: impulso. No iba a dejar que me quitara esto. No iba a dejar que nadie me lo quitara. Sabía que no podía hacerlo solo. Me comuniqué con Lisa, una colega de mi antigua empresa que había estado conmigo desde que comencé. Habíamos trabajado juntos en algunos tratos más pequeños en el pasado, y ella era una de las pocas personas que realmente parecían preocuparse por mí más allá de los números. David, no sé cuánto puedo hacer, dijo cuando la llamé, pero ayudaré en lo que pueda. Necesito información, respondí. Necesito saber con quién puedo hablar en adquisiciones, con quién necesito comunicarme en finanzas y si hay alguna brecha en el trato que me estoy perdiendo. Si no puedo acceder a estos recursos desde adentro, necesitaré tu ayuda para obtenerlos. Dudó antes de responder. Haré lo que pueda, pero David, sabes lo difícil que es ir en contra de la empresa, especialmente después de lo que pasó. No estoy segura de que me dejen ayudarte. Escucha, no te estoy pidiendo un favor, dije, mi tono firme. Te estoy pidiendo que me ayudes a cerrar este trato. Sé que es complicado y sé que es arriesgado, pero ya no se trata solo de mí. Se trata de hacer lo correcto. Lisa guardó silencio por un momento y luego escuché un suave suspiro. Está bien, veré qué puedo hacer. Los siguientes días fueron un torbellino. Lisa me proporcionó contactos clave en la empresa que aún eran neutrales, personas que estaban dispuestas a ayudar a pesar de la política que rodeaba todo. Cada mañana me despertaba con un nuevo correo electrónico o una llamada perdida, a veces de Lisa, a veces de Mark y a veces de personas que todavía trabajaban en la empresa tratando de limpiar el desorden que había dejado. Estaba jugando una partida de ajedrez y cada movimiento contaba. No era solo la logística lo que era desafiante. Hubo momentos en los que comencé a dudar de mí mismo. No era la misma persona que había sido unas semanas antes. Ya no era solo un vendedor, era un hombre en busca de venganza. Y eso me carcomía. ¿Realmente valía la pena este trato? ¿Valía la pena sacrificar mi integridad para demostrarle a Greg que estaba equivocado? Pero cada vez que pensaba en dar marcha atrás, recordaba la expresión en el rostro de Greg cuando me dijo que mi puesto había sido eliminado,
la forma en que actuó como si no fuera nada personal cuando claramente lo era, la forma en que me descartó como una herramienta que había sobrevivido a su utilidad. No necesitaba demostrarle nada a nadie excepto a mí mismo, y este trato, mi última oportunidad de obtener lo que merecía, era todo lo que importaba ahora. A medida que pasaban los días, comencé a ver los frutos de mi trabajo. Los contratos comenzaron a unirse, Lisa pudo conseguirme algunas de las aprobaciones que necesitaba y Mark, mi cliente, comenzaba a tener más confianza en mí. Lenta pero seguramente, el trato se acercaba a su finalización. Pero la tensión seguía aumentando. Cuanto más me acercaba a cerrar el trato, más me daba cuenta de lo alto que era el riesgo. No se trataba solo de asegurar una gran comisión, se trataba de mostrarle a todos los que alguna vez dudaron de mí, incluido Greg, que no era alguien a quien subestimar. Hubo momentos en los que me sentí abrumado por todo lo que sucedía a la vez. La presión era sofocante. Por la noche, me quedaba despierto, mi mente acelerada con cada detalle que tenía que manejar, cada llamada, cada correo electrónico, cada documento. Todo estaba sobre mis hombros ahora. Y, sin embargo, a pesar del creciente estrés, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no estaba trabajando solo para cerrar el trato, estaba luchando por la redención. Me había convertido en alguien diferente, un hombre que no iba a dejar que nadie dictara su valía. El día en que finalmente se suponía que se cerraría el trato, me sentí como si estuviera al borde de un precipicio. Era una extraña mezcla de euforia y pavor. Todo había conducido a este momento, las innumerables horas, los sacrificios, las concesiones y las peleas conmigo mismo sobre si debía continuar por este camino. Mark había programado una reunión final para repasar los detalles de última hora antes de firmar los papeles. Era esto. El trato estaba prácticamente hecho, pero sabía que todavía había minas terrestres potenciales escondidas en el proceso. Después de todo lo que había pasado, no podía permitirme cometer un error ahora. Me senté en mi auto afuera del edificio de oficinas, mis manos temblando ligeramente mientras trataba de centrarme. Había pensado en este momento durante días, tal vez incluso semanas. ¿Qué se sentiría finalmente cerrar este trato, demostrarle a todos, incluyéndome a mí mismo, que podía tener éxito incluso cuando el mundo parecía estar en mi contra? Respiré hondo y salí del auto. Mis zapatos chasquearon contra el pavimento mientras me dirigía al edificio, y por un breve momento casi me convencí de que todo iba a estar bien. Pero esa no era la verdad, todavía no. Al entrar en la sala de conferencias, vi a Mark sentado a la mesa, con una gruesa carpeta frente a él. Levantó la vista, con una leve sonrisa en su rostro, pero había algo detrás de sus ojos, una duda. No estaba seguro de si eran solo nervios o si todavía no estaba seguro de seguir adelante conmigo, pero sabía que no podía permitirme mostrar debilidad. David, dijo, poniéndose de pie para estrecharme la mano. Me alegra que hayamos podido hacer tiempo para esto. Sé que este trato ha sido complicado. Asentí, forzando una sonrisa. Ha sido un viaje, seguro, pero me alegra que hayamos llegado a este punto. Mark hizo un gesto para que me sentara y ambos lo hicimos. En el momento en que el papeleo llegó a la mesa, sentí una punzada de inquietud, pero la enmascaré. Mark abrió la carpeta, revelando el contrato final. Mis ojos recorrieron los términos, revisando y volviendo a revisar las cifras. Este era el momento por el que había trabajado tan duro. No tenía margen de error. Pero entonces, cuando extendí la mano para firmar el acuerdo, sucedió algo inesperado. La puerta de la sala de conferencias se abrió y me congelé. No tuve que levantar la vista para saber quién era. Greg, mi exjefe, el que me había despedido. Parpadeé con incredulidad, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué estaba haciendo? No había esperado esto en absoluto. David, dijo Greg fríamente, su voz rebosante de una cortesía falsa que me heló la sangre. Pensé en pasarme a ver cómo iban las cosas, ya sabes, solo para asegurarme de que todo esté en orden. Podía sentir que la tensión en la sala se disparaba. Mark miró de Greg a mí, claramente incómodo, sin saber cómo navegar esta repentina intrusión. Me puse de pie lentamente, mi voz tranquila pero con algo más agudo de lo que pretendía. Greg, ¿qué estás haciendo aquí? Se encogió de hombros, actuando como si no fuera gran cosa. Solo pensé en pasar a ver.
Es un gran negocio después de todo, un trato de 2 millones de dólares, ¿verdad? Apreté los puños, pero mantuve la compostura. Este era mi momento, no el suyo. No tenía derecho a estar aquí. No creo que quede nada que puedas revisar, dije, mi voz firme aunque con un filo que ya no podía ocultar. He dejado claro a todos los involucrados que estoy manejando este trato. Estoy terminando lo que empecé. Greg sonrió, claramente tratando de provocarme. Eso es interesante. Quiero decir, realmente has hecho un gran trabajo, ¿no? Es una lástima que no obtengas ni un centavo de esa comisión. Ya sabes, la reestructuración significa, bueno, no más territorio, no más puesto, no más trato. Mark se movió incómodo en su asiento, claramente atrapado entre nosotros dos. Pude ver su rostro tensarse mientras Greg hablaba, sintiendo la animosidad entre nosotros. Pero no dejé que me afectara, no esta vez. Respiré hondo y me volví hacia Mark, mirándolo a los ojos. Mark, el trato sigue sobre la mesa. He hecho todo lo que prometí y no voy a dejar que nadie me lo quite, ni siquiera Greg. Mark me miró, con el ceño fruncido, antes de mirar lentamente a Greg. El silencio en la sala era ensordecedor. La presencia de Greg se cernía, pero también comenzaba a sentirse débil, como un intento vacío de interrumpir algo que no podía controlar. David, dijo Mark, su voz tranquila pero firme. Voy a honrar el acuerdo que hicimos. Sé cuánto significa esto para ti, y, a pesar de lo que está sucediendo, confío en ti. Sentí como si el mundo hubiera dejado de girar por un momento. Sentí que mi corazón se aceleraba, pero el peso de las palabras de Mark me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. En ese instante me di cuenta de lo lejos que había llegado. A pesar de todo, a pesar de la traición, las dudas y los obstáculos, lo había logrado. La expresión de Greg se agrió, sus labios se apretaron en una línea delgada. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera, Mark se volvió hacia él y dijo, Greg, esto es entre David y yo. Si no te importa, creo que es hora de que te vayas. La tensión en la sala era palpable mientras Greg se ponía de pie, su rostro una mezcla de frustración e indignación. Pero no discutió. Se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta de golpe detrás de él. Me quedé allí atónito por un momento antes de finalmente soltar un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Mark me miró, una leve sonrisa se formó en su rostro. Sé que este trato es importante para ti, David. Te lo has ganado. Terminemos lo que empezamos. Y así, la sala pareció iluminarse. El peso de todo lo que había sucedido, la traición, la lucha, las dudas, comenzó a desvanecerse mientras Mark firmaba los documentos finales. Yo seguí su ejemplo, mi mano temblando ligeramente mientras firmaba mi nombre en la línea punteada. La finalidad de todo me golpeó cuando el bolígrafo se levantó del papel. El trato estaba hecho. No era solo una firma en un trozo de papel, era la culminación de todo por lo que había luchado y, en cierto modo, fue el momento en que finalmente sentí que podía volver a respirar. No era solo la logística lo que era desafiante. Hubo momentos en los que comencé a dudar de mí mismo. No era la misma persona que había sido unas semanas antes. Ya no era solo un vendedor, era un hombre en busca de venganza. Y eso me carcomía. ¿Realmente valía la pena este trato? ¿Valía la pena sacrificar mi integridad para demostrarle a Greg que estaba equivocado? Pero cada vez que pensaba en dar marcha atrás, recordaba la expresión en el rostro de Greg cuando me dijo que mi puesto había sido eliminado, la forma en que actuó como si no fuera nada personal cuando claramente lo era, la forma en que me descartó como una herramienta que había sobrevivido a su utilidad. No necesitaba demostrarle nada a nadie excepto a mí mismo, y este trato, mi última oportunidad de obtener lo que merecía, era todo lo que importaba ahora. A medida que pasaban los días, comencé a ver los frutos de mi trabajo. El contrato comenzó a unirse, Lisa pudo conseguirme algunas de las aprobaciones que necesitaba y Mark, mi cliente, comenzaba a tener más confianza en mí. Lenta pero seguramente, el trato se acercaba a su finalización. Pero la tensión seguía aumentando. Cuanto más me acercaba a cerrar el trato, más me daba cuenta de lo alto que era el riesgo. No se trataba solo de asegurar una gran comisión, se trataba de mostrarle a todos los que alguna vez dudaron de mí, incluido Greg, que no era alguien a quien subestimar. Hubo momentos en los que me sentí abrumado por todo lo que sucedía a la vez.
La presión era sofocante. Por la noche, me quedaba despierto, mi mente acelerada con cada detalle que tenía que manejar, cada llamada, cada correo electrónico, cada documento. Todo estaba sobre mis hombros ahora. Y, sin embargo, a pesar del creciente estrés, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no estaba trabajando solo para cerrar el trato, estaba luchando por la redención. Me había convertido en alguien diferente, un hombre que no iba a dejar que nadie dictara su valía. El día en que finalmente se suponía que se cerraría el trato, me sentí como si estuviera al borde de un precipicio. Era una extraña mezcla de euforia y pavor. Todo había conducido a este momento, las innumerables horas, los sacrificios, las concesiones y las peleas conmigo mismo sobre si debía continuar por este camino. Mark había programado una reunión final para repasar los detalles de última hora antes de firmar los papeles. Era esto. El trato estaba prácticamente hecho, pero sabía que todavía había minas terrestres potenciales escondidas en el proceso. Después de todo lo que había pasado, no podía permitirme cometer un error ahora. Me senté en mi auto afuera del edificio de oficinas, mis manos temblando ligeramente mientras trataba de centrarme. Había pensado en este momento durante días, tal vez incluso semanas. ¿Qué se sentiría finalmente cerrar este trato, demostrarle a todos, incluyéndome a mí mismo, que podía tener éxito incluso cuando el mundo parecía estar en mi contra? Respiré hondo y salí del auto. Mis zapatos chasquearon contra el pavimento mientras me dirigía al edificio, y por un breve momento casi me convencí de que todo iba a estar bien. Pero esa no era la verdad, todavía no. Al entrar en la sala de conferencias, vi a Mark sentado a la mesa, con una gruesa carpeta frente a él. Levantó la vista, con una leve sonrisa en su rostro, pero había algo detrás de sus ojos, una duda. No estaba seguro de si eran solo nervios o si todavía no estaba seguro de seguir adelante conmigo, pero sabía que no podía permitirme mostrar debilidad. David, dijo, poniéndose de pie para estrecharme la mano. Me alegra que hayamos podido hacer tiempo para esto. Sé que este trato ha sido complicado. Asentí, forzando una sonrisa. Ha sido un viaje, seguro, pero me alegra que hayamos llegado a este punto. Mark hizo un gesto para que me sentara y ambos lo hicimos. En el momento en que el papeleo llegó a la mesa, sentí una punzada de inquietud, pero la enmascaré. Mark abrió la carpeta, revelando el contrato final. Mis ojos recorrieron los términos, revisando y volviendo a revisar las cifras. Este era el momento por el que había trabajado tan duro. No tenía margen de error. Pero entonces, cuando extendí la mano para firmar el acuerdo, sucedió algo inesperado. La puerta de la sala de conferencias se abrió y me congelé. No tuve que levantar la vista para saber quién era. Greg, mi exjefe, el que me había despedido. Parpadeé con incredulidad, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué estaba haciendo? No había esperado esto en absoluto. David, dijo Greg fríamente, su voz rebosante de una cortesía falsa que me heló la sangre. Pensé en pasarme a ver cómo iban las cosas, ya sabes, solo para asegurarme de que todo esté en orden. Podía sentir que la tensión en la sala se disparaba. Mark miró de Greg a mí, claramente incómodo, sin saber cómo navegar esta repentina intrusión. Me puse de pie lentamente, mi voz tranquila pero con algo más agudo de lo que pretendía. Greg, ¿qué estás haciendo aquí? Se encogió de hombros, actuando como si no fuera gran cosa. Solo pensé en pasar a ver. Es un gran negocio después de todo, un trato de $2 millones, ¿verdad? Apreté los puños, pero mantuve la compostura. Este era mi momento, no el suyo. No tenía derecho a estar aquí. No creo que quede nada que puedas revisar, dije, mi voz firme aunque con un filo que ya no podía ocultar. He dejado claro a todos los involucrados que estoy manejando este trato. Estoy terminando lo que empecé. Greg sonrió, claramente tratando de provocarme. Eso es interesante. Quiero decir, realmente has hecho un gran trabajo, ¿no? Es una lástima que no obtengas ni un centavo de esa comisión. Ya sabes, la reestructuración significa, bueno, no más territorio, no más puesto, no más trato. Mark se movió incómodo en su asiento, claramente atrapado entre nosotros dos. Pude ver su rostro tensarse mientras Greg hablaba, sintiendo la animosidad entre nosotros. Pero no dejé que me afectara,
no esta vez. Respiré hondo y me volví hacia Mark, mirándolo a los ojos. Mark, el trato sigue sobre la mesa. He hecho todo lo que prometí y no voy a dejar que nadie me lo quite, ni siquiera Greg. Mark me miró, con el ceño fruncido, antes de mirar lentamente a Greg. El silencio en la sala era ensordecedor. La presencia de Greg se cernía, pero también comenzaba a sentirse débil, como un intento vacío de interrumpir algo que no podía controlar. David, dijo Mark, su voz tranquila pero firme. Voy a honrar el acuerdo que hicimos. Sé cuánto significa esto para ti, y, a pesar de lo que está sucediendo, confío en ti. Sentí como si el mundo hubiera dejado de girar por un momento. Sentí que mi corazón se aceleraba, pero el peso de las palabras de Mark me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. En ese instante me di cuenta de lo lejos que había llegado. A pesar de todo, a pesar de la traición, las dudas y los obstáculos, lo había logrado. La expresión de Greg se agrió, sus labios se apretaron en una línea delgada. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera, Mark se volvió hacia él y dijo, Greg, esto es entre David y yo. Si no te importa, creo que es hora de que te vayas. La tensión en la sala era palpable mientras Greg se ponía de pie, su rostro una mezcla de frustración e indignación. Pero no discutió. Se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta de golpe detrás de él. Me quedé allí atónito por un momento antes de finalmente soltar un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Mark me miró, una leve sonrisa se formó en su rostro. Sé que este trato es importante para ti, David. Te lo has ganado. Terminemos lo que empezamos. Y así, la sala pareció iluminarse. El peso de todo lo que había sucedido, la traición, la lucha, las dudas, comenzó a desvanecerse mientras Mark firmaba los documentos finales. Yo seguí su ejemplo, mi mano temblando ligeramente mientras firmaba mi nombre en la línea punteada. La finalidad de todo me golpeó cuando el bolígrafo se levantó del papel. El trato estaba hecho. No era solo una firma en un trozo de papel, era la culminación de todo por lo que había luchado y, en cierto modo, fue el momento en que finalmente sentí que podía volver a respirar.